Consejo Directivo Nacional ha diseñado en conjunto con todas las delegaciones del país en miras del día 11 de agosto. El día 11 de agosto, que será la gran concentración en las instalaciones, frente a las instalaciones del Ministerio de Educación, partiendo del Parque Simón Bolívar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, mucha gente cuando ve la información entiende que los reclamos que se hacen tal vez no responden a una línea sindical. Otros le dan un matiz político. Pero quisiera yo hacer un recuento de cosas que recuerdo que ustedes lo pondrán en contexto. Por ejemplo, la AMPROTED está haciendo el reclamo del pago de la sentencia del Tribunal Constitucional, máxima autoridad de la justicia, 0415-16. Esa sentencia, que fue una sentencia que unos accionantes técnicos docentes interpusieron esa querella y tuvieron ganancia de causa para que se le pagara a los accionantes y a los técnicos docentes. ¿Qué pasa? Que el ministro de aquel entonces, el de Moca, Carlos Amarante Baret, no ejecutó la sentencia, o sea, violentó una sentencia que es inviolable. Navarro, que es el que sigue después de él, pues entendió que pagándole a los accionistas de esa sentencia ya respondía a la sentencia, pero no leyó. Sus abogados fueron tan tontos que no se dieron cuenta que la sentencia decía a los evaluados del año 2012, no a los accionantes de la sentencia. Por lo tanto, Andrés Navarro cometió un error al pagar a esos primeros 117 o 115 técnicos. ¿Qué sucedió de ahí en adelante? Que al ver que no se le pagó a los demás técnicos evaluados en el año 2012, empezamos una lucha con Navarro, que siguió con Peña Mirabal y que ahora se hace con el ministro Roberto Fulcar. O sea, no es nada que tenga que ver con la persona, tiene que ver con cuando usted hereda el ministerio. Usted tiene que entender, amigo político, que cuando usted entra a una oficina pública como es un ministerio y como es el Ministerio de Educación, usted hereda todo lo que se ejecute en esa institución. Usted no entra con una libreta en blanco a plasmar su sello, no. Usted entra, tiene que revisar todos los pendientes de esa oficina y entonces darle continuidad y traer sus ideas también, las que son líneas políticas y su línea personal, porque siempre pasa eso en este tipo de instituciones. Entonces, por eso es que desde ese momento se ha librado una lucha para que se pague, se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido irrespetada por cada ministro desde que Navarro hizo el primer pago. Entonces, eso es lo que se le está exigiendo al ministro Roberto Fulcar en estos momentos. ¿Qué otra cosa se le está pidiendo al ministro Fulcar? En el 2017 se hizo una evaluación del desempeño a todos los docentes y a todos los técnicos en sus funciones. Entonces, esta trajo como consecuencia que muchos directores tuvieron la osadía de no evaluar a técnicos, sino quemarlos porque no eran de su agrado. Eso trajo un malestar. Hicimos un proceso, se logró que se revisaran los instrumentos, nos dimos cuenta que hubieron directores que porque un técnico le dijo un día una verdad o le descubrió una de sus hazañas, que se robaban el dinero en las actividades, entonces ese técnico lo quemó para que no pasara de regular. Eso ya se trabajó, se logró la rectificación y entonces queda un grupo que no ha cobrado el incentivo de esa evaluación del 2017 y su retroactivo correspondiente. Entonces también estamos pidiendo al ministro Fulcar que ponga esa cuenta al día. ¿Por qué? Porque próximamente, y el mismo ministro Fulcar lo anunció, hay una evaluación del desempeño. Viene una próxima evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque es cada 5 años, en el 2017 fue la última, en el 2022 debe ser la próxima. ¿Entienden? Entonces no puede el ministro abocarse a una nueva evaluación del desempeño
cuando tiene una deuda de la de 2017 y de la 2012. Si usted ve, son cada 5 años. 12 más 5, 17. 17 más 5, 22. Entonces no es un asunto que personalizamos hacia el político o la persona como Roberto Fulcar. No, es que el Fulcar tiene ahora una función de ministro y él tiene que asumir el compromiso que tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué otra cosa se le está reclamando al ministro Fulcar? La ley de Educación 66-97 establece el ascenso por 3 formas: méritos profesionales, evaluación del desempeño y también por ascenso político. O sea, usted puede estar en otra posición, pero cuando usted es evaluado en esa posición, la ley le da ganancia de causa a usted. Hay muchos técnicos interinos que fueron llevados por otros directores de distrito y de regionales que ya tienen 4, 5, 6, 7 y hasta 10 años haciendo esa función. ¿Qué sucede con esos técnicos? Ya esos técnicos no deben volver a la escuela. ¿Por qué razón? Porque el problema era que antes había un relajo con esto. E incluso entre gente del mismo partido político, cuando subía uno se llevaba, mira, eso lo trajo fulano, llévatelo, eso no se van a quedar aquí. O sea, hasta eso se hacía en este país. Pero la ley de función pública 41-08 vino a detener ese relajo que tenían muchos funcionarios y hoy en día por lo menos se respeta la carrera docente. Ahora bien, ¿dónde ha estado el fallo de los ministros que han pasado? Tienen que sentarse con la asociación. La AMPROTED hace tiempo está pidiéndole al ministro, desde que empezó su gestión, es más, desde antes de iniciar la gestión del ministro Roberto Fulcar, ya la asociación le había puesto una carta en el escritorio felicitándole por su posición y que esperábamos que las relaciones entre los técnicos docentes, la asociación y él iban a ser empáticas, que iban a ser de diálogo, que estábamos dispuestos a dialogar y a presentarle nuestras demandas para ver en la medida de lo posible cómo él las atendía. Él te respondió con una carta también y dijo que estaba en la disposición, pero señor ministro, usted se quedó solo en palabras, nunca ha tenido hechos con nosotros. Usted se ha sentado con la ADP, pero nunca se ha sentado con la AMPROTED. Y necesita sentarse porque para usted poder tener armonía con los distritos y las regionales necesita del trabajo de los técnicos. Usted no puede solo. Y hemos hecho un trabajo encomiable para que el año escolar se mantuviera, supervisando las escuelas, llevando las directrices, distribuyendo los cuadernillos, verificando que los maestros estuvieran evaluándolos, viendo las clases por televisión para saber cómo orientar a los docentes. Y todo esto muchos interinos lo han hecho con el dinero o el poco dinero que perciben por sueldo. ¿Por qué? Porque la gente no se imagina, la gente dirá que es mucho, no. Usted no se imagina el traslado a veces que hay que hacer a sitios lejanos en el propio vehículo, gastando el combustible y destruyendo el propio vehículo. ¿Cuándo? Para que usted tenga algo de información. Eso no es una exigencia caprichosa de los técnicos. Es que ese viático es de ley. Y no solo se paga en el Ministerio de Educación, se paga en todos los ministerios, inclusive las empresas privadas a ese tipo de personal le tiene su vehículo, le tiene su viático y le paga combustible. ¿Usted entiende? Entonces, esto es un asunto de que el ministro se siente a dialogar con los técnicos docentes para que logremos ser una institución acorde a los lineamientos del MINER, que lo estamos ejecutando, pero el ministro no nos quiere escuchar, no nos abre la puerta. Entonces, por eso es que ustedes ven que se ha activado toda una lucha. Los técnicos interinos necesitan ser regularizados. Entonces, el ministro nos dice a nosotros, a través de su encargado de gestión humana, que él no ha autorizado, oiga bien, que el ministro no ha autorizado que lleven nuevos técnicos interinos a las regionales ni a los distritos. Oiga bien, señor ministro. Vaya aquí, señor director. Oiga bien, señor ministro. Usted dice
que usted no ha autorizado a los directores actuales a que lleven gente, pero los distritos están llenos de personas nuevas, que la hemos recibido con mucho cariño, que son gente trabajadora, que se merecen su ascenso, aunque en esta ocasión ella ha sido político y no por méritos profesionales, y que lamentablemente todavía no es tiempo de que pertenezcan a la AMPROTEC, porque estamos ansiosos de que sean parte, para que entren a defender también los derechos de otros compañeros que trabajan con ellos y que son también interinos. Pero en estos momentos todavía no pueden ser parte porque por ley todavía no tienen derechos adquiridos. Ahora, cuando usted los evalúe en su función actual, no como maestro, entonces ya ellos entran en la lucha de la AMPROTEC. Mientras tanto, se mantienen y la ADP, que le cobra su membresía, no los defiende. Entonces usted nos ha dicho a nosotros que no. Mire, sus directores regionales y distritales llevan alrededor de 1.700 personas. ¿Qué es 1.700? Casi 3.000 personas que han llevado los distritos. Los han abarrotado de personas. Y no es que estemos diciendo que sea malo. Es que para que usted vea que en todos los gobiernos se da lo mismo. Entonces tenemos que terminar con esto, establecer el concurso, regularizar a los que están, para que esto se vuelva una carrera digna y que la política deje de permear estos puestos. Por eso es que estamos en lucha. Hay otras reivindicaciones, el pago de los viáticos. Señor ministro, necesitamos un diálogo sincero, que no sea como el que usted hizo, que desde el 22 de febrero de este año nunca se reunió con la AMPROTEC y nos posponían las reuniones, y cuando se daba una reunión se hacía con el personal que usted designaba. No, señor ministro, es con usted que queremos hablar. La comisión necesita directamente que usted sea